Cuando hablamos de conocimiento en el ámbito cultural, la diversidad es un tema fundamental. Hay diversidad de géneros como música, literatura, danza y de formatos como fotografía, audio o video. Hay diversidad de comunidades y son también diversos los públicos que disfrutan de las culturas. Así que es una tarea fundamental del gestor cultural saber leer toda esa diversidad para mediar entre los contenidos, los contextos y los públicos. El reto es grande, pues no hay una sola forma ni un solo campo de acción para generar conocimiento en los proyectos de gestión cultural. Esa es la premisa del módulo Diversidad del Conocimiento de la Caja de Herramientas para la Gestión Cultural. Orientar sobre cómo desarrollar una colección documental, cómo gestionar proyectos musicales, exposiciones de arte o didácticas, o cómo hacer investigación cultural. Estos son los temas que tratamos en este módulo, entendiendo que, así como la cultura es diversa, también debe ser diversa nuestra mirada. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Joaquín Viloria, soy el gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta y en el curso de gestión cultural basada en liderazgo les voy a presentar el módulo de investigación desde los centros culturales. Los objetivos de esta presentación es despertar el interés por la investigación práctica sobre temas relacionados con las colecciones, los públicos, la programación cultural o la historia de la actividad cultural en su ciudad, en su localidad. Pero asimismo, como segundo objetivo es desmitificar la práctica investigativa a partir de estudios de casos sencillos que ocurren en nuestras ciudades o centros culturales. En muchas ocasiones escuchamos que la investigación la hacen personas que han estudiado en prestigiosas universidades del mundo, son investigadores de tiempo completo, etc. Pero yo con esta presentación lo que quiero decirles es que nosotros, desde nuestra ciudad y nuestro centro cultural, podemos hacer una investigación de corte cultural. Pero para eso quiero contextualizarlos en el tema de la investigación y del conocimiento. ¿Cuáles son las formas del conocimiento? ¿Qué conocemos por eso? Esto es el proceso mediante el cual se obtiene el conocimiento científico, se llama investigación. La investigación puede adelantarse a través de diversos tipos o formas de conocimiento. ¿Cuáles son estas formas? El ensayo y el error, por decirlo de alguna manera, es el más común. El razonamiento lógico, la tradición y la autoridad y el método científico. Vamos con el primero. ¿Qué es el ensayo y el error? Es una forma elemental de descubrir una posible solución entre varias alternativas. Hemos escuchado en nuestro medio vamos a hacer estas cosas, los problemas se resuelven en el camino o vamos a ver qué resulta. Y a veces se llega por casualidad, buscando A se encuentra B. Esto es ensayo y error y no es lo más confiable para hacer investigación. La segunda forma de conocimiento es el razonamiento lógico. Deduce y explica otros conocimientos a partir de hechos considerados evidentes. Esto es insuficiente, ya que muchas deducciones pueden resultar erróneas. Entonces, yo creo que todos hemos hecho estas líneas de investigación, pero no son suficientes. El tercero es la tradición y la autoridad. Sobre la experiencia se asienta la tradición y el principio de autoridad del experto, o que en algunas comunidades se llama la vaca sagrada. Se aceptan verdades que escapan a toda comprobación. Aquí, por ejemplo, están los sistemas religiosos. Y por último está el método científico. Es la aplicación formal de procedimientos sistemáticos y ordenados con el fin de llegar a descubrir, explicar, predecir y controlar fenómenos. El propósito de esta charla es aplicar este método o forma de conocimiento a las investigaciones. Pero ¿cuáles son los objetivos de ese conocimiento científico que nosotros pretendemos aplicar en nuestras investigaciones? En primer lugar, analizar, saber cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características. En segundo,
explicar, establecer cómo se relacionan sus distintas partes o elementos. ¿Por qué es así la realidad de nuestro centro cultural, por ejemplo, o de nuestros públicos y no es de otra manera? En la investigación tenemos que explicar. Predecir. Si sabemos cómo es un sector de la realidad y los factores que la explican, estaremos en condiciones de predecir los acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector. Ojo, predecir no es adivinar. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo un estudio científico y a partir de eso podemos predecir algunos comportamientos. Y por último, controlar. Del mismo modo que los anteriores, el conocimiento de la realidad nos permite actuar para transformarla en mayor o menor medida. Y surgen preguntas que tenemos que resolver, que nosotros debemos tener claro, por lo menos las preguntas, y tratar de responderlas. ¿Qué es investigar? ¿Cómo nace una idea de investigación? ¿Cuáles son las etapas de esa investigación y cuáles son las fuentes a consultar? Esas son por lo menos 4 preguntas que nosotros debemos responder cuando nos enfrentamos a una investigación. La primera, ¿qué es investigar? La investigación parte siempre de una situación problemática, un problema a resolver. Un problema de investigación se entiende como un vacío o una laguna en el conocimiento científico o en nuestra disciplina, que se debe llenar a través del estudio. Pero también se debe tener en cuenta lo diferencial o lo situado. Esto es las características de cada región o de cada grupo de estudio social. Es muy importante. O sea, nosotros no podemos aplicar las mismas normas a grupos muy diferenciados o a grupos diferenciados. No podemos aplicar el mismo estudio para, por decir un ejemplo, Ipiales a Maicao, así sean lugares fronterizos. ¿Y cómo surge la idea de investigación? Hay diferentes líneas, diferentes fuentes. Por un lado, las teorías científicas. Por otro lado, la experiencia del investigador. Es importante, no siempre el investigador tiene experiencia, puede ser un investigador junior o novato, pero si el investigador no tiene experiencia, puede consultar la experiencia de otros colegas. También del conocimiento de investigaciones previas. No partimos de cero. No podemos caer en el complejo adanístico de que somos los primeros. Y de la observación de la realidad a partir de la prensa o de conversaciones con expertos. ¿Y qué recomendaciones podemos hacer para elegir un tema de investigación? ¿Cualquier tema es susceptible de investigación? Bueno, digamos que sí, en principio, pero también hay que ser prácticos. Y algunas propuestas de los expertos investigadores dicen que el tema sea parcialmente conocido. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tema totalmente desconocido, pues la investigación va a ser aún mucho más problemática. Pero asimismo que sea de interés para el investigador, para que haya una mayor motivación. Si el interés del tema de investigación corresponde al profesor, o corresponde al jefe, o corresponde al padre del investigador o a su familia, no va a haber la suficiente motivación. O sea, nosotros tenemos como investigadores que comprometernos y sentir definitivamente un interés por ese tema. Además, evitar temas misteriosos o demasiado novedosos ante la dificultad de acceder a las fuentes. Nosotros, por decir algo, hoy tenemos una información ya mucho más amplia sobre todo el tema del coronavirus o el COVID-19. Pero en el mes de diciembre, cuando empezó, o en el mes de enero, era muy difícil hacer una investigación porque no había datos de ningún tipo. Hoy, 8, 9, 10 meses después, ya podemos contar con información. Y además, delimitar el tema. La delimitación es clave. Esta delimitación debe ser de una delimitación geográfica y de una delimitación temporal. Por eso hablamos ubicándolo en un lugar preciso, en una época determinada y en una población específica. ¿Y cuáles son las etapas de la investigación? Que lo decíamos al principio como esos temas que nosotros vamos a trabajar. En primer lugar está el descubrimiento del problema. ¿De qué problema yo voy a tratar en mi investigación?
La investigación se asocia a un proceso de maduración que se inicia con unas vagas y diversas ideas. ¿Sí? Hay una especie de lluvia de ideas, tormenta de ideas. Luego se seleccionan las mejores o las más pertinentes, se hace una revisión de la literatura, se plantea el problema, se delimita el tema, se ordenan los documentos, se analiza la información y por último se escribe el documento en un lenguaje comprensible. Esto es muy importante, que no podemos caer, y recuerden ustedes el objetivo 2, en creernos los expertos y que estamos escribiendo para un grupo muy reducido. La idea es que escribamos en un lenguaje sencillo para que el mayor número posible de personas tengan acceso a nuestra investigación. Comencemos por la lluvia de ideas. Es el primer paso en que ninguna idea se descarta y todas tienen igual validez. Aquí no podemos decirle a la persona que está presentando la lluvia de ideas, esa idea es absurda, esa idea no tiene validez por esto o por lo otro. Entonces, uno hace una lluvia de ideas de 5, 7, 10 ideas y la comienza a debatir con su director de investigación, con su jefe, con sus colegas, etcétera, y cada uno fácilmente lleva 5 ideas y podemos estar hablando de 20 o de 30 ideas entre el grupo. Sí, yo me lo imagino, el grupo de investigación que nosotros tuvimos y todavía existe, por ejemplo, en la sucursal Cartagena, y 2 veces al año hacíamos una reunión donde cada uno llevaba sus 5, sus 10 ideas y fácilmente podíamos estar hablando de 40 ideas en total. El segundo paso es la selección o decantación de las ideas. Y aquí entramos en una fase diferente. Se procede a identificar un tema concreto y se da una selección entre varias posibilidades. En este paso, las ideas se jerarquizan. Entonces, fíjense que ya estamos en un segundo nivel. Ya es la selección de las ideas y que uno comienza a jerarquizarlas por diversos mecanismos. Por ejemplo, qué tan nuevo o qué tan investigado está el tema, si hay mucha bibliografía, si vamos a repetir lo que está hecho, o si es todo lo contrario, que es tan novedoso que no hay bibliografía para hacer y uno comienza precisamente a decantar estas ideas. Luego viene la revisión de la literatura. Esto permite conocer qué se ha escrito sobre el tema seleccionado y todo esto nos permite ir cerrando el círculo o metiendo las ideas en este círculo para saber exactamente qué es lo que podemos hacer. Permite conocer qué se ha escrito sobre el tema seleccionado. La revisión bibliográfica ayuda a delimitar el tema, ¿sí? ¿Quién ha escrito? ¿Cuándo se escribió? ¿A qué conclusiones llegaron? Pero incluso se ha podido escribir un documento muy reciente donde nosotros no estamos de acuerdo con las conclusiones o con la metodología planteada y, por tanto, hay espacio para hacer una investigación sobre un tema similar. El planteamiento del problema. El planteamiento estructura formalmente la idea de investigación. Los elementos de este planteamiento son los objetivos, la pregunta de investigación o las preguntas de investigación y la justificación. Objetivos es el qué de la investigación, es la pregunta, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué se pretende o cuál es el propósito del trabajo? Las preguntas de investigación se deben evitar aquí preguntas demasiado generales. No es una pregunta en que uno está en un ambiente informal y pregunta por qué hay ruido o por qué pasa esto, ¿no? O sea, las preguntas deben ser problematizadas. La justificación es el porqué de la investigación, las razones que motivan el estudio. Y luego vamos a las fuentes de consulta. ¿Cuáles son las fuentes de investigación? Pues desde que entramos a la universidad nos plantean que hay unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Las fuentes primarias son archivos que tenemos en Colombia, tenemos en nuestras ciudades, en buenos, regulares y en mal estado, pero hay archivos. Y las entrevistas, personas que han trabajado el tema, una especie de información oral, de los archivos orales. Y
las fuentes secundarias, que estamos hablando de los libros, de las investigaciones que se han hecho y la prensa que se puede consultar fácilmente. Entonces, fuentes primarias y fuentes secundarias. Cuando lo bajamos al Banco de la República y nosotros planteamos una revisión de la literatura, estamos pensando en esas investigaciones del Banco de la República relacionadas con actividades culturales o actividades históricas. Yo hice una lista muy rápida de algunos autores que han trabajado en la sugerencia cultural, o incluso algunos que han sido contratados por la sugerencia. Jorge Orlando Melo es uno de esos, es un historiador muy reconocido y trabajó en el Banco de la República, en la biblioteca, durante varios años. Fernando Barona actualmente trabaja en la sugerencia cultural y ha escrito varios documentos sobre el tema cultural. Luis Fernando Molina es un profesor de la Universidad de los Andes que fue contratado por la sugerencia para hacer una investigación sobre la biblioteca Luis Ángel Arango. Wilder Guerra fue gerente en Riohacha, gerente en San Andrés, actualmente está como asesor en Barranquilla de la sugerencia cultural. Es un antropólogo, historiador y ha escrito múltiples documentos en torno a la historia de La Guajira, del Caribe, a la gastronomía, a las cocinas tradicionales de La Guajira, etc. Pero más recientemente María Beatriz García hizo una maestría y su tesis precisamente fue sobre un estudio de la programación cultural y sobre todo del tema de artes en la ciudad de Cartagena, en torno al Centro Cultural de Cartagena. Bueno, y quien les habla, Joaquín Viloria, que ha hecho investigaciones en torno a la historia y a la economía del Caribe colombiano. Pero hay otros autores, y nosotros vemos en la sugerencia de estudios económicos, existen varios centros, además de Bogotá, por supuesto, de Cartagena, de Medellín, Cali, Bucaramanga, y allí están las investigaciones, por ejemplo, de Jaime Bonet o de Adolfo Meisel, que fue gerente también y miembro de la junta directiva. Y por supuesto, en la sugerencia, la propia sugerente cultural ha hecho investigación, o la propia directora del Museo del Oro y varios de los funcionarios hacen investigación. Entonces tenemos realmente un cúmulo de investigaciones y de investigadores al interior del Banco de la República. Como fuentes primarias y secundarias, por ejemplo, las colecciones del Banco de la República, específicamente de la sugerencia cultural. En la red de bibliotecas tenemos toda lo documental, que son las bibliotecas, lo arqueológico en torno a los museos, el arte y la música, que son los 4 componentes fundamentales de la sugerencia cultural. ¿Dónde conseguimos información? Por ejemplo, en los museos del oro, los museos del Banco de la República, el Tayrona en Santa Marta, el Quimbaya en Armenia, el Zenú en Cartagena, el Calima en Cali y el Amazonas en Leticia. Ahí tenemos información de primera mano en estos museos que está esperando que uno de los investigadores, como ustedes o como nosotros, vaya a escudriñar en esos archivos. Pero también está el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, y el Boletín del Museo del Oro. Inicialmente, pues un boletín que fue totalmente en físico, en papel, y hoy el boletín lo conseguimos de manera virtual. Los 2 boletines son virtuales, pero igual el Boletín Cultural y Bibliográfico sigue saliendo a nivel físico, en papel. También tenemos la red de salas de investigadores a nivel regional y nacional. Sabemos que tenemos unas salas desde hace 3 años aproximadamente que están funcionando en todos los centros culturales y en todas las sucursales del Banco de la República. Allí se reúnen investigadores de nuestras localidades, de nuestras ciudades, a adelantar sus estudios, a pedir información. Allí tenemos nosotros una beta de investigaciones para nosotros poder explotar. También conocer la vocación y la experiencia de cada sucursal. Eso es clave. No todas las sucursales van en la misma dinámica porque, como sabemos, algunas
En el caso, por ejemplo, de estudios económicos, comenzaron primero que otra. Cartagena empezó mucho antes que Bucaramanga. A nivel cultural también encontramos esas diferencias, pero lo único cierto es que esa información la encontramos a lo largo y ancho del país de las diferentes agencias culturales del Banco de la República. Y por fuera de nuestra institución está el Archivo General de la Nación, el AGN. Es el gran depositario de los documentos de la historia de Colombia desde la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. Entonces, allí podemos encontrar una documentación de casi 500 años, 450 años, que más o menos llega hasta los años 80 o 90 o principios del siglo XXI. Pero también tenemos otros archivos históricos departamentales. Conozco el de Boyacá, que está muy bien conservado. Conozco el del Magdalena, que está en regular condición, pero asimismo está el archivo en Cartagena, el Archivo Histórico de Cartagena o el Archivo Histórico del Atlántico en Barranquilla. Y en otras ciudades que sé que en Medellín o en Bucaramanga, por ejemplo, la UIS tiene un muy buen archivo a nivel del departamento de Santander, incluso el sur del departamento del Cesar. Entonces, como pueden ver, tenemos múltiples fuentes para investigar. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cómo debe ser la estructura de un documento de investigación? Estas son las partes principales, son la introducción, la teoría, la aplicación y la conclusión. Empezamos con la introducción. La introducción es uno de las partes más importantes de un documento escrito. ¿Y qué se debe decir en la introducción? ¿Qué problema se piensa resolver? Eso es lo importante. ¿Cuáles son los trabajos previos? O lo que se conoce como el estado del arte. ¿Qué se ha escrito sobre el tema que yo pienso se debe resolver? Tercero, ¿cuál es la esencia de la contribución? ¿Cómo se piensa resolver el problema planteado? Y cuarto, al final debe contener un mapa entre comillas, sobre los diferentes capítulos del documento. O sea, donde yo en la introducción debo decir, en el capítulo 1 se trata tal tema, en el capítulo 2 vamos a tratar esto y esto, en el capítulo siguiente esto y esto, y al final se presentarán unas conclusiones. Eso es lo que se le llama el mapa entre comillas, que es una especie de índice explicativo. La teoría expresa la lógica del enfoque. Solo aquí se debe desarrollar el punto principal del documento. No debemos tratar de sorprender al lector o de impresionar a nuestros lectores con la enorme teoría que manejamos o lo mucho que hemos leído. Entonces, en este sentido, vamos a enfocarnos en el punto principal del documento. No podemos, por per se, remontarnos a Sócrates o Aristóteles o a los teóricos griegos y romanos cuando nosotros queremos plantear un tema relativamente sencillo sobre el transporte urbano en nuestra ciudad y no hay justificación para nosotros remontarnos a unos autores clásicos que no tienen nada que ver con el problema que vamos a tratar. Luego, la aplicación es el corazón de los documentos aplicados, por supuesto. Aquí se debe demostrar si la teoría es adecuada para resolver analíticamente el problema planteado en la introducción. Y finalmente, la conclusión, esta puede ser en forma de pregunta y su respuesta, o una discusión corta del problema y sus aportes. Algunos temas a investigar recomendados pues desde el sitio donde trabajamos nosotros, que es la Sugerencia Cultural del Banco de la República en nuestras diferentes agencias o centros culturales. Por ejemplo, historia del Banco de la República en cada ciudad a estudiar. Actividades de la sucursal, diversificación de las actividades delegadas. Es importante que sepan que el Banco de la República de los años después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en plena Segunda Guerra Mundial, desde los años 40, al Banco de la República, como se dice popularmente, era como una especie de arbolito de Navidad. Toda actividad problemática del país que no pudiera resolver otra institución pública se le encomendaba al banco. Ejemplo,
la administración de las salinas terrestres y marinas. Hubo problemas en la administración, por supuesto, se le encargó al Banco de la República casi que hasta los años 70, aproximadamente 80. La administración de las esmeraldas en Boyacá, había mucho problema, se le entrega al Banco de la República para que administre las esmeraldas, y pues la compra de oro, que fue mucho más activo hasta hace unos 20 años aproximadamente, la serie de edificios que tenemos, pero no solamente en los que nosotros trabajamos, sino otros edificios que fueron construidos con recursos, por ejemplo, del banco. Estoy pensando en el Centro de Convenciones de Cartagena o en la Casa de Huéspedes Ilustres, etc. Y por supuesto la amplia red de bibliotecas que tenemos en todo el país. Otro punto son estadísticas. Las estadísticas que ha manejado el Banco de la República durante prácticamente 100 años. Los giros por sucursal, los cupos de crédito o de redescuento, los créditos de fomento o los fondos financieros. Ahí hay otra mina, hay otra beta para nosotros explorar y explotar en nuestros estudios de historia, en este caso, historia económica. Y por supuesto, la historia cultural de la ciudad. Estamos en deuda con la historia cultural de muchas de nuestras ciudades. Conocer nuestros museos, las bibliotecas, la historia de la ciudad, la historia de la arquitectura, las músicas que se escuchan en nuestras regiones. Somos un país musical. La gastronomía o las cocinas tradicionales, el arte callejero, el deporte, entre otros temas. La propuesta es elaborar una investigación que las personas que se interesaron por este tema de la investigación, puedan hacer una pequeña investigación sobre, por ejemplo, su ciudad. ¿Cuál es la historia cultural de la ciudad? Muchas gracias, espero que este trabajo haya sido de su interés y que realmente el interés se demuestra atreviéndose a hacer una investigación de corte cultural. Muchas gracias.